El proponente asambleísta Esteban Torres. Gracias, señor presidente. Como me referí antes, lamentablemente el país vive por enésima vez un lodazal constitucional provocado por los políticos en detrimento de la institucionalidad, en detrimento del Estado de Derecho y, por supuesto, en detrimento de los propios ciudadanos que necesitan la justicia para cumplir sus anhelos y que no pueden este momento acceder con la facilidad que acceden ciertos políticos para sostenerse en sus cargos. Y permítame, señores asambleístas, relatarles específicamente a qué caso me refiero. Y me refiero a la famosa acción de protección concedida por un juez de la Concordia a los destituidos ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Acción de protección que curiosamente fue interpuesta como medida cautelar autónoma por un mismo ciudadano, por un mismo abogado, con el mismo y exacto texto durante 7 veces, hasta que cayó en las manos de este juez que ha hecho lo que ustedes ya conocen, que además se ha complementado con más de 16 acciones constitucionales, 16, entre medidas cautelares autónomas, acciones de protección y acciones de protección con medidas cautelares, de las cuales las mismas han sido ya rechazadas en otras judicaturas o incluso se ha desistido. Y en la propia judicatura de Pichincha, los ex consejeros destituidos por la Asamblea interpusieron a su nombre, a diferencia de la Concordia, varias acciones constitucionales. ¿Y saben ustedes qué ha pasado con esas acciones propuestas por ellos? Eso sí, o han sido desechadas, o han sido archivadas, o ellos mismos han desistido. Entonces, la gran pregunta es por qué han desistido de acciones que estaban presentadas en la judicatura de Pichincha y mantienen o se mantienen con los dedos con una acción de protección transformada de medida cautelar por el juez de la Concordia, porque saben que no tienen la razón, porque saben que lo que están cometiendo es precisamente faltarle al respeto a ese juramento que prestaron cuando se posesionaron como miembros del Consejo de Participación. No están velando por lo que establece la Constitución. Y muchos me han dicho, incluso algunos colegas juristas que son legisladores, es que toda acción de un juez tiene que ser cumplida en un Estado de derechos. Y vuelvo a los ejemplos anteriores. Entonces, si la Asamblea se entromete en competencias exclusivas del Ejecutivo y proponemos como Asamblea una acción de protección con medida cautelar y la ganamos para que un anunciado decreto ejecutivo no se llegue a firmar, ¿debe entonces también acatar el Ejecutivo esa decisión? En absoluto, pues. ¿Qué pasa si alguien pone una acción de protección con medida cautelar para evitar que el presidente se posesione el 14 de mayo? ¿Esa es una decisión acaso que se tiene que acatar? ¿Qué pasa en el caso de la justicia? Si en una audiencia se anuncia una sentencia, y como ustedes saben, no se notifica inmediatamente, sino que hay unos días hasta que se notifique por correo o físicamente. ¿Qué pasa si luego del anuncio la función ejecutiva o la función legislativa proponen una acción de protección con medida cautelar para que nunca sea notificada esa sentencia? ¿Les parece acaso lógico? En absoluto. Con la diferencia, por supuesto, que de los tres poderes verdaderos, como son la justicia, el ejecutivo y el legislativo, solo dos emiten actos políticos, la Asamblea y el Ejecutivo. Entonces, aquella consideración de que todo lo que firme un juez tiene que ser respetado es desconocer la propia Constitución. Por algo establece la Constitución que todo aquello que atente contra la Constitución carece de eficacia jurídica. Y yo me atrevo a decir, es absolutamente inexistente en lo jurídico. Y por eso, cualquier decisión posterior que se ampare en una decisión inexistente, evidentemente acarrea esa inexistencia. Y es lo que ha estado haciendo últimamente el Consejo de Participación con los destituidos ex vocales. Todo lo que han hecho carece de eficacia jurídica, no tiene validez. De hecho, lo que está pasando ahora es que están consumiendo recursos públicos de los ecuatorianos, están consumiendo el tiempo de ese Consejo de Participación en temas que al final
no van a tener la validez. Y me atrevo a decir otra cosa. Cuando se acaben los padrinos en la justicia, se les va a acabar también esa alegría y esas sonrisas de oreja a oreja que la tienen en virtud de un acto absolutamente ilegal, alejado a lo que establece la Constitución y buscando burlarse de la Asamblea Nacional. Lamento lo que pasa en la justicia porque hay buenos jueces y hay buenos fiscales, hay buenos jueces y hay buenos fiscales, así como que también hay buenos políticos, así como también hay buenos policías. Pero en el ámbito de la justicia, esto deja mucho que desear. Y revisen ustedes los criterios de los más preclaros constitucionalistas de este país, rechazando lo que está sucediendo, rechazando aún más que un juez pretenda que la Asamblea coloque una placa con una leyenda a raíz de una acción de protección. Es inadmisible, es inadmisible. Y nosotros como asambleístas no fuimos elegidos para dejar que se pisotee la Constitución o se respete la Asamblea. Si estamos aquí y si no queremos eso, mejor renunciemos. Pero si estamos aquí es para hacernos respetar. En tal virtud, señores asambleístas, esta Asamblea y este Pleno, si así lo decide, tiene que rechazar lo que ha sucedido en el caso del Consejo de Participación. ¿Significa eso, por ejemplo, que como asambleístas, que como Pleno y como Asamblea podemos hacer lo que queramos? Tampoco. Si este momento alguno de ustedes mociona, por ejemplo, la destitución del presidente de la República, sin que se cumpla lo establecido en la Constitución, que es un proceso de juzgamiento, o el establecido en el 134, esa decisión, así la Asamblea la apruebe, carece de eficacia jurídica, pues. Carece de eficacia jurídica. Entonces, no es que la Asamblea puede tampoco hacer lo que quiera, pero en el caso de los ex consejeros destituidos, ustedes conocen todo lo que se dio. Un intento de que aquí se generen nulidades y el caos que está viviendo el país. Eso fue generado en la propia Comisión de Fiscalización. Posteriormente, el Pleno rectificó, como establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo cometido por la Comisión. Y finalmente, el Pleno adoptó una decisión de censura y destitución a vocales. Entonces, aquí se siguieron los procedimientos. Que hayan personas destituidas a las que no les guste y que para eso busquen 16 acciones constitucionales, 7 con el mismo texto, la misma persona y en la misma judicatura para ver si salía el juez que querían que salga, sin duda constituye, como les digo, una intromisión que esta Asamblea no puede tolerar y si la tolera, quedará como papel mojado, porque si no, entonces cierran la Asamblea. Si no se va a respetar lo que esta Asamblea haga con su diversidad, con sus actores, señores, cerremos la Asamblea. Firmen la muerte cruzada este rato, porque nosotros no vamos a estar calentando el puesto, dando discursos, si esas decisiones no son acatadas como tienen que ser acatadas y como se acata también la de otros poderes en tal virtud. Así que, señores asambleístas, este es el cambio del orden del día, esta es la resolución que se ha propuesto y solicito para que sea aprobada el apoyo de todos ustedes. Gracias, señor presidente.